Perfecto. Ahora comenzaremos con la parte 2 del capítulo 16, métodos infalibles, psicología oscura y consejos supremos para despertar el deseo. En esta parte, nos enfocaremos en técnicas avanzadas de seducción que incluyen el uso de la psicología oscura, tácticas de ligue y consejos prácticos inteligentes que no fallan. La idea es proporcionar un conjunto de herramientas potentes y efectivas que, cuando se aplican correctamente, maximicen la atracción de manera sutil pero efectiva. Método 1. El principio de escasez emocional. Uno de los pilares de la psicología de la seducción es el principio de escasez, el cual sugiere que las personas tienden a valorar más aquello que perciben como limitado o difícil de obtener. Este método se basa en proyectar sutilmente que eres deseado, pero no siempre disponible, lo que crea una mayor sensación de urgencia y deseo en la otra persona. La táctica de la disponibilidad selectiva, no siempre debes estar completamente accesible. Ser disponible en ciertos momentos clave y menos disponible en otros crea una sensación de incertidumbre que aumenta el interés de la otra persona. Esto no significa jugar juegos mentales ni desaparecer sin razón, sino más bien mantener un equilibrio entre la atención que ofreces y la distancia que mantienes. Generar competencia sutil, a veces, sugerir de manera indirecta que otras personas también valoran tu tiempo o tu atención puede aumentar la percepción de escasez. Por ejemplo, mencionar de manera casual que tienes compromisos sociales o que otras personas disfrutan de tu compañía genera la idea de que eres alguien codiciado. No revelar todo de inmediato, la anticipación es clave para este método. Revelar información sobre ti gradualmente crea una sensación de misterio que hace que la otra persona quiera conocerte más. La clave es que parezca natural y auténtico, sin parecer que estás reteniendo información de manera calculada. Ejercicio práctico, aplicar el principio de escasez. En tu próxima interacción, prueba ser ligeramente menos disponible de lo habitual. No respondas inmediatamente a cada mensaje o no aceptes todas las invitaciones. Hazlo de manera natural, dejando la impresión de que tienes una vida plena y valiosa. Observa cómo esta técnica afecta la percepción que la otra persona tiene de ti y evalúa si su interés aumenta. Método 2. El anclaje emocional. El anclaje emocional es una técnica de psicología oscura que se utiliza para vincular ciertas emociones o recuerdos a tu presencia. Cuando alguien asocia sentimientos positivos, excitación o felicidad contigo, es mucho más probable que sienta atracción y deseo. Este método requiere que actives emociones clave en la otra persona y las asocies contigo. Crear momentos emocionales significativos a lo largo de una conversación o interacción genera momentos emocionales únicos que la otra persona recuerde. Esto puede ser a través de una risa profunda, una historia conmovedora o una actividad compartida que lo saque de su rutina. Estas experiencias emocionales se convierten en anclas que la otra persona asociará contigo. Usar el poder de la repetición. Una vez que hayas creado un momento emocional positivo, puedes repetir gestos, palabras o situaciones que refuercen esa emoción. Si durante un momento clave le tomaste la mano o hiciste una broma particular, usar de nuevo ese gesto o frase en futuras interacciones refuerza el anclaje emocional. Asociar emociones placenteras a ti. Durante una conversación, busca hablar de temas que generen emociones positivas como la risa, la curiosidad o el deseo de aventura. Las personas tienden a sentirse atraídas por aquellos que los hacen sentir bien, y al asociar esas emociones contigo, creas una conexión más fuerte. Ejercicio práctico, crear anclas emocionales. En tu próxima interacción, presta atención a las emociones que la otra persona experimenta mientras estás presente. Intenta generar un momento emocional fuerte, ya sea a través de una historia interesante, un momento cómico o una experiencia significativa. Luego, repite ciertos elementos de ese momento en futuras conversaciones para reforzar el anclaje emocional. Método 3. El reflejo de las microexpresiones. Las microexpresiones son pequeñas señales faciales que revelan las emociones reales de una persona antes de que pueda ocultarlas. Estas expresiones son casi imperceptibles, pero aprender a leerlas y a reflejarlas puede ser una técnica poderosa en la seducción. Identificar microexpresiones de interés. Cuando la otra persona muestra microexpresiones de interés o atracción, como la dilatación de las pupilas, una ligera sonrisa involuntaria o un breve levantamiento de cejas, es una señal de que está receptiva emocionalmente.
Captar estas señales te permite ajustar tu enfoque en la conversación o interacción. Reflejar las emociones de la otra persona. El reflejo de microexpresiones es una técnica avanzada que consiste en imitar sutilmente las emociones que la otra persona muestra. Si te sonríe ligeramente, devuelve una sonrisa similar. Si muestra interés inclinándose hacia ti, refleja su movimiento con naturalidad. Esta técnica crea una sensación de conexión profunda y sincronía emocional. Generar microexpresiones positivas. A través de tus propias microexpresiones y lenguaje no verbal, puedes influir en las emociones de la otra persona. Usa sonrisas genuinas, contacto visual prolongado y movimientos suaves para inducir respuestas positivas. Las personas tienden a corresponder las emociones que perciben en los demás, lo que ayuda a intensificar la atracción. Ejercicio práctico, reflejo de microexpresiones. En tu próxima interacción, concéntrate en observar las microexpresiones de la otra persona. Si detectas señales de interés o atracción, intenta reflejar sutilmente esas mismas emociones sin exagerarlas. Este ejercicio te ayudará a crear una sensación de sincronía emocional que aumentará el nivel de conexión y deseo. Consejo supremo. El arte del coqueteo indirecto. El coqueteo indirecto es una táctica de seducción sutil pero extremadamente efectiva. A diferencia del coqueteo directo, que puede parecer demasiado obvio o presionante, el coqueteo indirecto crea una sensación de intriga y deseo sin que la otra persona se sienta abrumada. Insinuaciones sutiles. En lugar de declarar abiertamente tu interés, utiliza insinuaciones ligeras que dejen espacio a la interpretación. Comentarios como eres diferente a cualquiera que haya conocido o siempre me hace sonreír dejan un aire de misterio mientras demuestran tu interés. La técnica del juego de palabras, el uso de bromas ligeras y dobles sentidos en la conversación crea una tensión positiva sin ser abiertamente sexual. Este tipo de coqueteo mantiene la conversación entretenida y permite que la otra persona se involucre sin sentir presión. Mantener el coqueteo breve. Uno de los secretos del coqueteo indirecto es mantenerlo breve y no saturar la interacción con demasiados comentarios coquetos. Deja que la otra persona quiera más y mantén la tensión emocional elevada con pequeñas insinuaciones en lugar de una conversación exclusivamente basada en el coqueteo. Ejercicio práctico, coqueteo indirecto. En tu próxima interacción, utiliza insinuaciones ligeras o comentarios ambiguos para coquetear de manera indirecta. Por ejemplo, en lugar de decir me gustas, podrías decir algo como siempre es interesante hablar contigo, tienes algo especial. Mantén la conversación ligera y divertida, y observa cómo responde la otra persona al coqueteo indirecto. Método 4. La técnica de provocar y retirar. Esta es una estrategia clásica de psicología oscura en la seducción. Consiste en provocar el interés o el deseo de la otra persona y luego retirarse ligeramente para crear una tensión emocional que aumente el deseo. Provocar con un cumplido o contacto. Durante la interacción, puedes provocar a la otra persona mediante un cumplido o un pequeño contacto físico, un toque en el brazo, por ejemplo. Este gesto debe ser positivo, pero no excesivo. Retirarse de manera controlada. Después de provocar el interés, retírate ligeramente. Esto puede ser reduciendo un poco el contacto físico o cambiando sutilmente el tema de la conversación hacia algo menos íntimo. Este retiro genera una sensación de expectativa, lo que aumenta el deseo de la otra persona por volver a ese estado emocional. Repetir la dinámica de acercamiento y retirada. Este ciclo de acercamiento y retirada crea una tensión emocional que la otra persona sentirá como emocionante e intrigante. Al repetir esta dinámica de manera controlada, mantienes la interacción interesante y evitas que se vuelva monótona. Ejercicio práctico, provocar y retirar. En tu próxima interacción, provoca a la otra persona con un comentario o gesto coquetón y luego, después de unos segundos, retírate ligeramente. Cambia el tema de la conversación o da un paso atrás. Observa cómo la otra persona reacciona ante este ciclo de tensión y relajación. Con la práctica, este método se convierte en una herramienta poderosa para despertar el deseo. Método 5. La validación intermitente. El método de la validación intermitente es una técnica de psicología oscura que juega con las emociones de la otra persona para generar un mayor apego. A diferencia de la validación constante, donde elogias o validas a la otra persona todo el tiempo, la validación intermitente se aplica en momentos clave y de manera controlada.
Este vaivén emocional genera incertidumbre, lo que intensifica el deseo. Alternar entre validación y neutralidad, en lugar de elogiar o validar a la otra persona de manera constante, alterna entre momentos de elogios sinceros y otros donde mantienes un tono más neutral o ligeramente desinteresado. Esta fluctuación crea un ciclo emocional que aumenta la expectativa y la emoción. Es importante que los elogios sean auténticos cuando los uses, para que la otra persona los valore más. Mantener la sorpresa emocional. La validación intermitente funciona mejor cuando es impredecible. Si la otra persona nunca sabe exactamente cuándo recibirás un elogio o una validación, estará más inclinada a buscar tu aprobación. Este juego emocional, aunque sutil, puede generar un fuerte lazo psicológico. Usar la validación como recompensa. Utiliza los elogios o comentarios positivos como recompensa emocional después de momentos importantes o cuando la otra persona ha mostrado interés o esfuerzo en la conversación. Al hacerlo, asocias tu aprobación con buenos comportamientos o interacciones, lo que refuerza la conexión. Ejercicio práctico. Aplicar la validación intermitente. Durante tu próxima interacción, alterna entre momentos de validación y una actitud más neutral o despreocupada. Elogia a la otra persona en situaciones específicas, pero no lo hagas de manera constante. Observa cómo la otra persona reacciona al cambio emocional y cómo se vuelve más receptiva a tus elogios. Este ejercicio te ayudará a dominar el control emocional en la seducción. Método 6. El lenguaje sugestivo. El lenguaje sugestivo es una técnica poderosa para despertar el deseo, ya que juega con la mente subconsciente. Consiste en plantar ideas o sugerencias de manera sutil, permitiendo que la otra persona complete el pensamiento o la fantasía en su mente. Esto genera una tensión emocional sin necesidad de ser explícito, lo que hace que la otra persona desee más. Uso de metáforas y doble sentido. Las metáforas y el doble sentido son claves en el lenguaje sugestivo. Al hablar, puedes utilizar frases o imágenes que sugieran algo más profundo o íntimo, pero sin decirlo abiertamente. Por ejemplo, en lugar de decir me atraes, podrías decir hay algo en nuestra energía que me intriga, dejando espacio para la interpretación. Palabras con carga emocional. Utilizar palabras emocionalmente cargadas puede aumentar el impacto de tus sugerencias. Palabras como intenso, misterioso, fascinante o enigmático pueden desencadenar una respuesta emocional en la otra persona sin que seas abiertamente directo. Dejar preguntas abiertas. Otro aspecto clave del lenguaje sugestivo es hacer preguntas abiertas que inviten a la otra persona a imaginar escenarios o completar el pensamiento. Por ejemplo, preguntas como ¿alguna vez te has sentido realmente conectado con alguien de manera inexplicable? Invitan a la otra persona a reflexionar y a asociar esos sentimientos contigo. Ejercicio práctico. Usar el lenguaje sugestivo en conversaciones. En tu próxima interacción, prueba introducir metáforas o dobles sentidos en la conversación. Y usa palabras cargadas de emoción y deja algunas ideas abiertas para que la otra persona las complete en su mente. Observa cómo el lenguaje sugestivo puede despertar el deseo sin ser explícito. Este ejercicio te ayudará a crear una atmósfera emocional rica y atrayente. Método 7. Reflejo emocional consciente. El reflejo emocional consciente consiste en sincronizar tus emociones con las de la otra persona de manera deliberada. Esta técnica, basada en la empatía activa, genera una conexión profunda, ya que la otra persona siente que comprendes y compartes sus emociones. Aunque similar al reflejo de microexpresiones, el reflejo emocional consciente se enfoca más en los estados emocionales generales que en las pequeñas señales faciales. Reflejar emociones en la conversación. Si la otra persona está hablando de algo que la emociona o la hace feliz, adopta un tono de voz similar, usa gestos más animados y muestra entusiasmo. Si está compartiendo algo más íntimo o serio, refleja su calma y seriedad. Esta sincronización emocional crea una sensación de conexión y confianza profunda. Validar las emociones expresadas. Asegúrate de validar lo que la otra persona está sintiendo. Frases como entiendo por qué eso te haría sentir así o yo también me sentiría igual en tu lugar no solo muestran empatía, sino que también fortalecen el lazo emocional. Ajustar tu energía a la situación. El reflejo emocional también implica ajustar tu energía al ambiente. Si la interacción es más tranquila y relajada, evita ser demasiado enérgico o dominante. Por el contrario, si la conversación es dinámica y divertida,
eleva tu energía para sincronizarte con la otra persona. Ejercicio práctico, reflejar emociones de manera consciente. En tu próxima interacción, identifica la energía emocional de la otra persona y ajusta tu comportamiento para reflejar sus emociones. Si la conversación es emocionalmente intensa, ajusta tu tono y tus gestos para que coincidan. Si es más ligera y divertida, sé más expresivo y enérgico. Este ejercicio te permitirá desarrollar una conexión emocional fuerte que facilitará la atracción. Método 8. Manipulación positiva. La manipulación positiva se refiere a influenciar a la otra persona de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que potencie la conexión emocional y el deseo. Se trata de usar estrategias de persuasión de manera ética, asegurándote de que ambas partes se beneficien de la interacción y que no sea explotativo. Persuadir con elogios inteligentes, en lugar de elogios superficiales, ofrece elogios que toquen las emociones profundas de la otra persona. Por ejemplo, en lugar de decir tienes una gran sonrisa, podrías decir me encanta cómo tu energía ilumina la habitación. Este tipo de elogios toca la autoestima emocional y genera una respuesta más fuerte. Generar dependencia emocional positiva, haz que la otra persona se sienta emocionalmente dependiente de tu presencia en el buen sentido. Esto se logra siendo la fuente de emociones positivas en su vida. Siempre que estés cerca, debes asociar tu presencia con emociones placenteras y significativas, lo que generará un lazo emocional profundo. Usar el principio de reciprocidad. La reciprocidad es un principio clave en la manipulación positiva. Cuando ofreces algo, ya sea un gesto, un cumplido o una acción, la otra persona siente la necesidad de devolver el favor de alguna manera, lo que fortalece el vínculo. Este intercambio emocional genera una dinámica en la que ambos se benefician. Ejercicio práctico, aplicar la manipulación positiva. Durante tu próxima interacción, utiliza elogios profundos que toquen las emociones más íntimas de la otra persona. Además, intenta asociar tu presencia con emociones positivas. Haz que la otra persona se sienta mejor consigo misma cada vez que está cerca, lo que creará una dependencia emocional positiva. Observa cómo esto fortalece la atracción y la conexión entre ambos. Método 9. El juego de los contrastes. Una técnica avanzada en la seducción es usar el juego de los contrastes, donde alternas entre ser accesible y misterioso, entre la cercanía emocional y la distancia. Este método crea una dinámica de tensión emocional que mantiene a la otra persona intrigada y emocionalmente comprometida. Ser predecible y luego impredecible. Comienza siendo accesible y predecible en tus comportamientos, lo que genera una sensación de comodidad. Luego, introduce un elemento de misterio o de distancia emocional. Esto puede ser una pausa inesperada en la conversación o un cambio en el tono. La clave está en no volverse completamente impredecible, sino en generar contrastes sutiles. Alternar entre cercanía emocional y distanciamiento. Durante una conversación o una interacción, puedes alternar entre momentos de cercanía emocional, donde compartes algo íntimo o profundo, y momentos de distanciamiento, donde te retiras ligeramente de la conversación o cambias a un tema más superficial. Este vaivén genera una tensión atractiva. Jugar con los tonos de la conversación, alternar entre un tono serio y profundo, y luego uno ligero y divertido, también crea una dinámica de contrastes que mantiene la interacción fresca y emocionante. Este cambio de tono estimula diferentes emociones en la otra persona y evita que la conversación se vuelva monótona. Ejercicio práctico, aplicar el juego de los contrastes. Durante tu próxima interacción, alterna entre momentos de cercanía emocional y pequeños distanciamientos. Puedes compartir algo personal y luego cambiar el tema a algo más trivial. Juega con los contrastes entre el tono de la conversación y observa cómo la otra persona responde. Este ejercicio te ayudará a generar tensión emocional positiva y mantener la atracción viva. Método 10. Control del marco de referencia. El control del marco de referencia es una técnica de psicología oscura que te permite definir y manejar la manera en que la otra persona interpreta la situación o la interacción. Al tomar el control del marco de referencia, puedes dirigir la forma en que se desarrollan las dinámicas emocionales y psicológicas. Establecer el marco. El marco es la percepción dominante en una interacción. Si estableces el marco desde el principio, tendrás el control de cómo la otra persona te percibe y percibe la interacción. Por ejemplo,
puedes posicionarte como alguien valioso e interesante, lo que hará que la otra persona sienta que debe ganarse tu atención. Este marco psicológico crea un sentimiento de escasez, lo que aumenta la atracción. Redefinir el marco. Si la otra persona intenta imponer un marco que no te favorece, puedes redefinir la situación. Si alguien trata de ponerse en una posición de poder o hacerte sentir menos importante, puedes reencuadrar la situación resaltando tu valor de manera sutil o cambiando el tema hacia algo donde te sientas más cómodo. Esto asegura que mantengas el control de la interacción. Romper el marco preexistente. En algunos casos, la otra persona puede llegar a la interacción con una idea preconcebida o marco que no te beneficia, por ejemplo, verte como una opción más entre muchas. Romper ese marco implica sorprender o desafiar suavemente esas expectativas, mostrando un lado inesperado de ti o llevando la conversación hacia temas que hagan que te vean de manera diferente. Ejercicio práctico. Control del marco en una interacción. En tu próxima conversación, intenta establecer el marco desde el principio mostrando confianza y valor. Por ejemplo, en lugar de intentar impresionar, mantente firme en tu posición y deja que la otra persona se sienta inclinada a ganarse tu atención. Si el marco parece volverse desfavorable, redefine la situación para que te beneficie. Observa cómo esto cambia la dinámica de poder y cómo influye en la atracción. Método 11. La escasez emocional intencionada. Ya hemos mencionado el principio de escasez emocional en términos generales, pero la escasez emocional intencionada es una técnica más avanzada y calculada. Se basa en ofrecer pequeños destellos emocionales para atraer a la otra persona, pero luego retirarte emocionalmente de manera controlada. Esto crea una sensación de incompletitud, lo que provoca que la otra persona busque más de ti. Mostrar emociones fugaces, en lugar de ser constantemente emotivo o accesible, muestra emociones poderosas solo en momentos clave, luego vuelve a un estado más neutral. Estos momentos fugaces de calidez o intensidad emocional deben ser lo suficientemente impactantes como para que la otra persona quiera volver a experimentar esa sensación. Retirarte emocionalmente. Después de mostrar un destello emocional, retírate emocionalmente. Esto puede ser a través de una respuesta más neutral o incluso cambiando el tono de la conversación hacia algo más casual. La idea es no dar todo de una vez, para que la otra persona busque más de esas emociones que le hiciste sentir. Equilibrio entre intensidad y escasez. Para que la escasez emocional sea efectiva, debe haber un equilibrio entre intensidad y distancia. Si eres demasiado frío o distante todo el tiempo, la otra persona podría perder interés. Pero si introduces momentos de emoción intensa, seguidos de una retirada, creas una tensión emocional que aumenta el deseo. Ejercicio práctico. Aplicar la escasez emocional intencionada. Durante tu próxima interacción, practica mostrando momentos fugaces de calidez o intensidad emocional, luego retírate ligeramente para que la otra persona experimente una sensación de incompletitud. Esto puede ser un cambio en el tema de conversación o una disminución en la intensidad emocional. Observa cómo esta dinámica de dar y retirar genera una tensión positiva y cómo la otra persona responde emocionalmente. Método 12. Anclajes kinestésicos. Los anclajes kinestésicos son una técnica avanzada de seducción basada en la programación neurolingüística, PNL, donde asocias un gesto físico o contacto con una emoción específica. Esta técnica se basa en la creación de asociaciones subconscientes entre el toque físico y una emoción positiva o intensa, lo que genera una fuerte conexión emocional y física. Crear un anclaje emocional a través del toque, durante un momento emocional positivo, como cuando la otra persona está riendo o sintiéndose conectada, realiza un toque sutil en su brazo o mano. Este gesto debe ser suave y no invasivo. Con el tiempo, ese toque específico se convertirá en un anclaje emocional que disparará sentimientos positivos siempre que lo repitas. Reforzar el anclaje con la repetición. Para que el anclaje kinestésico sea efectivo, debes reforzarlo con la repetición. Cada vez que la otra persona esté experimentando una emoción positiva, repite el toque o el gesto de manera sutil. Esto refuerza la asociación entre el gesto físico y las emociones positivas que siente en ese momento. Usar el anclaje en momentos clave. Una vez que el anclaje se ha establecido, puedes utilizarlo en momentos clave para intensificar las emociones. Por ejemplo, durante una conversación más íntima o emocional, repetir el gesto físico puede fortalecer la conexión emocional.
Esto crea un vínculo físico-emocional subconsciente que la otra persona asociará contigo. Ejercicio práctico: crear un anclaje kinestésico. Durante tu próxima interacción, busca un momento emocionalmente positivo y realiza un toque sutil en el brazo o la mano de la otra persona. Repite este gesto en futuras interacciones durante momentos similares para reforzar el anclaje. Observa cómo este gesto físico se convierte en un disparador emocional que intensifica la conexión entre ambos. Método 13. La técnica del interrogador inverso. La técnica del interrogador inverso es una estrategia de psicología oscura que utiliza preguntas para hacer que la otra persona revele más sobre sus pensamientos, emociones y deseos, mientras tú te mantienes en control de la conversación sin ofrecer demasiada información sobre ti mismo. Hacer preguntas profundas e intrigantes, en lugar de preguntas superficiales, utiliza preguntas que hagan que la otra persona reflexione y revele más sobre sí misma. Por ejemplo, en lugar de preguntar qué te gusta hacer, ¿podrías preguntar qué te apasiona en la vida que la mayoría de las personas no sabe sobre ti? Este tipo de preguntas invitan a la otra persona a abrirse emocionalmente, lo que fortalece la conexión. Evitar ofrecer demasiada información personal de inmediato. Mientras haces estas preguntas profundas, evita ofrecer demasiada información personal sobre ti. La idea es mantener el misterio y permitir que la otra persona hable más sobre sí misma. Esto crea una dinámica en la que siente que está invirtiendo emocionalmente en la conversación. Escuchar activamente y reflejar. La técnica del interrogador inverso también implica escuchar activamente y reflejar las emociones de la otra persona. Al hacer preguntas y luego responder reflejando lo que han dicho, parece que eso es muy importante para ti, validas sus emociones y fomentas una mayor apertura emocional. Ejercicio práctico: aplicar la técnica del interrogador inverso. En tu próxima interacción, practica haciendo preguntas profundas que inviten a la otra persona a compartir más sobre sus deseos, emociones y experiencias. Al mismo tiempo, evita ofrecer demasiada información sobre ti, manteniendo un aire de misterio. Escucha activamente y refuerza la conversación reflejando lo que te han compartido. Este ejercicio te ayudará a crear una dinámica emocional intensa y mantener el control de la interacción. Método 14. La técnica de la sintonización emocional. La sintonización emocional es la capacidad de ajustar tu energía emocional a la de la otra persona para crear una conexión profunda. Esta técnica va más allá del reflejo emocional consciente, se trata de entrar en un estado en el que ambos están en la misma frecuencia emocional, lo que genera una intimidad emocional única. Escuchar la energía emocional de la otra persona. Presta atención a cómo la otra persona maneja sus emociones durante la interacción. Si está en un estado emocional bajo o tranquilo, ajusta tu tono y energía para estar en sintonía. Si está entusiasmada o emocionada, aumenta tu nivel de energía para igualar el suyo. Sincronizar el lenguaje corporal y el tono de voz. Parte de la sintonización emocional es asegurarte de que tu lenguaje corporal y tono de voz estén alineados con los de la otra persona. Si están relajados, no uses un tono demasiado animado o acelerado. Si están emocionados, refleja esa emoción en tu postura y en cómo te expresas. Reforzar la sintonía emocional. A medida que la conversación progresa y sintonizas emocionalmente con la otra persona, refuerza esta sintonía mostrando empatía y comprensión activa. Comenta sobre lo que percibes emocionalmente. Parece que esto te hace sentir realmente emocionado /A para profundizar la conexión. Ejercicio práctico: sintonización emocional. Durante tu próxima interacción, ajusta tu energía emocional para estar en la misma frecuencia que la otra persona. Observa sus emociones y adáptate a ellas, ya sea en términos de energía, tono o lenguaje corporal. Al estar en sintonía, notarás una mayor cercanía emocional y una atracción más fuerte. Métodos infalibles, psicología oscura y consejos supremos para despertar el deseo. Estas estrategias estarán diseñadas para profundizar en las técnicas que hemos mencionado anteriormente, asegurando que puedas aplicar todo de manera práctica y sin complicaciones. Estrategia Suprema 1. La técnica del silencio incómodamente cómodo. El silencio incómodamente cómodo es una técnica poderosa que juega con la tensión emocional de una manera controlada. Este tipo de silencio no es incómodo en el mal sentido, sino que crea un momento en el que la otra persona anticipa lo que vendrá a continuación, aumentando la curiosidad y el deseo. ¿Cómo hacerlo?
Durante una conversación profunda o intensa, cuando sientas que la interacción está en un punto alto emocional, deja que haya un silencio breve. No sientas la necesidad de llenar el espacio de inmediato con palabras. Mantén contacto visual y deja que la otra persona procesar lo que ha sucedido o lo que estás diciendo. Este momento genera una tensión emocional que puede intensificar el deseo. Controlar la incomodidad. No debes permitir que el silencio se vuelva incómodo de manera negativa. El truco está en sentirse cómodo en el silencio, mostrándolo como algo natural. Esto envía una señal de confianza y dominio sobre la situación. Ejercicio práctico, aplicar el silencio incómodamente cómodo. En tu próxima conversación, permite que haya pausas de silencio estratégicas en los momentos de alta tensión emocional. Mantén el contacto visual durante estos silencios y observa cómo la otra persona reacciona. Este ejercicio te ayudará a generar una mayor expectativa y a aumentar la intensidad emocional de la interacción. Estrategia Suprema 2. El juego del refuerzo positivo por descubrimiento. El refuerzo positivo en la seducción es esencial, pero hacerlo de manera sutil y mediante el descubrimiento mutuo es aún más efectivo. En lugar de elogiar de manera directa, puedes hacer que la otra persona sienta que ha descubierto algo positivo sobre sí misma gracias a tu presencia. ¿Cómo hacerlo? En lugar de decir directamente un elogio, formula una pregunta que lleve a la otra persona a darse cuenta de sus propias cualidades. Por ejemplo, en lugar de decir eres muy inteligente, ¿podrías preguntar qué es lo más interesante que has aprendido últimamente? De esta manera, la otra persona reflexiona sobre sus propios logros y se siente validada sin que el elogio sea obvio. Hacer preguntas que despierten el autodescubrimiento. Al hacer preguntas que lleven a la otra persona a reflexionar sobre sus cualidades o experiencias positivas, permites que se sienta bien consigo misma de manera natural, y esa emoción positiva se vincula a tu presencia. Ejercicio práctico, aplicar el refuerzo positivo por descubrimiento. En tu próxima interacción, formula preguntas que inviten a la otra persona a hablar sobre sus cualidades o experiencias. Haz preguntas que la lleven a reflexionar sobre lo bueno que ha logrado o que le hagan darse cuenta de sus fortalezas. Observa cómo este enfoque indirecto genera una sensación de validación emocional. Estrategia Suprema 3. El método del tacto progresivo. El tacto es una herramienta clave en la seducción, pero debe ser aplicado de manera progresiva y sutil. Este método se basa en ir escalando el contacto físico de una manera que no sea invasiva, sino que despierte la conexión física y el deseo de manera gradual. ¿Cómo hacerlo? Comienza con toques ligeros y naturales que puedan parecer accidentales, como rozar levemente el brazo o la mano mientras hablas. A medida que la interacción avanza, puedes aumentar gradualmente la intensidad y la frecuencia del contacto físico, pero siempre de manera respetuosa y asegurándote de que la otra persona se siente cómoda. Leer la reciprocidad física. Presta atención a las señales físicas que da la otra persona. Si responde positivamente a tu tacto, por ejemplo, no se retira o incluso devuelve el contacto, puedes continuar avanzando con toques más prolongados o cercanos. Si notas alguna incomodidad, retrocede y ajusta el nivel de contacto. Ejercicio práctico, aplicar el tacto progresivo. Durante tu próxima interacción, comienza con un contacto físico leve y evalúa cómo responde la otra persona. A medida que avanza la conversación, aumenta ligeramente el contacto si notas que la otra persona está receptiva. Este ejercicio te permitirá crear una conexión física sin ser intrusivo, aumentando el nivel de intimidad gradualmente. Estrategia Suprema 4. La técnica del interés dirigido. El interés dirigido es una estrategia que implica dirigir toda tu atención a la otra persona de manera enfocada y deliberada. Esta técnica genera una sensación de que la otra persona es el centro de tu atención, lo que aumenta su autoestima y, a su vez, intensifica el deseo. ¿Cómo hacerlo? Durante la conversación, mantén el contacto visual. Inclínate ligeramente hacia adelante y responde a lo que dice la otra persona con preguntas y afirmaciones que muestren que estás completamente enfocado en ella. Evita distracciones como mirar tu teléfono o perder el hilo de la conversación. Mostrar una escucha activa. Usa señales no verbales para mostrar que estás presente en la conversación, como asentir con la cabeza, sonreír en los momentos adecuados, y hacer pequeños comentarios que demuestren que estás interesado. Esto hará que la otra persona sienta que su presencia te importa y que valoras lo que está compartiendo.
Ejercicio práctico, aplicar el interés dirigido. Durante tu próxima conversación, practica la técnica del interés dirigido. Mantén un contacto visual continuo y escucha activamente a la otra persona, evitando cualquier distracción externa. Haz preguntas que muestren un interés genuino y profundo por lo que está compartiendo. Observa cómo esta técnica crea una conexión emocional más intensa y despierta el deseo. Estrategia Suprema 5. El juego de la incertidumbre positiva. La incertidumbre es una herramienta poderosa en la seducción, especialmente cuando se utiliza de manera positiva. Crear una ligera duda emocional en la otra persona sobre cómo te sientes realmente aumenta su curiosidad y hace que invierta más emocionalmente en la interacción. ¿Cómo hacerlo? Durante la interacción, puedes hacer pequeños comentarios ambiguos que generen una sensación de misterio sobre tus verdaderas intenciones. Por ejemplo, podrías decir algo como eres bastante interesante, pero no estoy seguro de si eres realmente mi tipo. Este comentario es ligeramente provocativo, pero no es agresivo y deja espacio para la interpretación. Equilibrar el interés con la ambigüedad. El truco está en equilibrar momentos de validación con pequeñas dosis de incertidumbre. La otra persona debe sentir que hay un interés genuino, pero también una leve duda, lo que hará que quiera trabajar más para ganar tu atención y afecto. Ejercicio práctico, aplicar la incertidumbre positiva. En tu próxima interacción, introduce comentarios sutiles que generen un poco de misterio sobre cómo te sientes. No seas demasiado obvio, pero permite que la otra persona se cuestione si realmente estás interesado o si todavía tienes dudas. Observa cómo esto aumenta su nivel de inversión emocional en la conversación y la interacción. Estrategia Suprema 6. La técnica del espejo avanzado. La técnica del espejo consiste en reflejar el lenguaje corporal, tono de voz y energía de la otra persona para crear una conexión subconsciente más profunda. Esta técnica avanzada requiere sutileza, ya que imitar de manera demasiado obvia puede ser contraproducente. ¿Cómo hacerlo? Comienza por observar el lenguaje corporal de la otra persona. Si están sentados de cierta manera, inclínate hacia una postura similar. Si están hablando en un tono calmado, ajusta tu tono para coincidir con el suyo. A medida que avanza la interacción, comienza a introducir ligeras variaciones para ver si la otra persona también comienza a reflejar tu comportamiento, lo que es una señal de que se está creando una conexión profunda. Espejar emociones, además de reflejar el lenguaje corporal, también puedes espejar las emociones de la otra persona. Si parecen emocionados o entusiastas sobre un tema, muestra entusiasmo en tu respuesta. Si están compartiendo algo más personal o serio, ajusta tu tono y comportamiento para sincronizarte emocionalmente. Ejercicio práctico, aplicar el espejo avanzado. En tu próxima interacción, empieza a reflejar sutilmente el lenguaje corporal y el tono emocional de la otra persona. No lo hagas de manera demasiado evidente, pero asegúrate de estar alineado con su energía. Observa cómo esta técnica crea una sensación de conexión más profunda y mejora el flujo de la conversación. Estrategia Suprema 7. El desafío juguetón. El desafío juguetón es una técnica de seducción que introduce un reto ligero o provocación suave para crear una dinámica divertida y coqueta. Al desafiar a la otra persona de manera juguetona, introduces una tensión positiva que aumenta el interés. ¿Cómo hacerlo? Durante la conversación, lanza un pequeño desafío o broma que haga que la otra persona quiera demostrar algo. Por ejemplo, podrías decir no creo que puedas hacerme reír o apuesto a que no puedes adivinar mi libro favorito. Este tipo de comentarios ligeros crean un juego emocional en el que la otra persona querrá participar. Mantener el tono divertido y ligero, el desafío no debe ser agresivo o serio. Mantén siempre un tono juguetón y asegúrate de que ambos están disfrutando de la interacción. Este tipo de coqueteo ligero ayuda a generar una tensión atractiva sin que se sienta incómodo. Ejercicio práctico, aplicar el desafío juguetón. En tu próxima interacción, introduce un desafío ligero que sea divertido y coqueteo. Mantén la conversación en un tono ligero y observa cómo la otra persona responde al reto. Este ejercicio te ayudará a crear una dinámica divertida que fortalezca la conexión y aumente el deseo. Estrategia Suprema 8. El juego de las proyecciones futuros. Una técnica poderosa es el uso de la proyección hacia el futuro en la conversación. Esto implica hablar de situaciones o momentos que aún no han sucedido,
creando en la otra persona una anticipación positiva sobre lo que podrían experimentar juntos. Este tipo de conversación hace que la otra persona imagine estar contigo en escenarios futuros, lo que crea una conexión emocional y aumenta el deseo. ¿Cómo hacerlo? Durante la conversación, introduce frases como te imaginas lo divertido que sería si, o en el futuro, si seguimos conversando así, podríamos. Este tipo de proyecciones hacen que la otra persona visualice una experiencia contigo en el futuro, lo que genera una expectativa positiva. Crear escenarios emocionantes. Los escenarios que proyectes deben ser emocionantes y positivos. Por ejemplo, hablar de viajar juntos, asistir a un evento interesante o compartir una actividad que ambos disfruten. Este tipo de imágenes mentales hacen que la otra persona asocie emociones positivas contigo y el deseo crece de manera natural. Ejercicio práctico, aplicar proyecciones futuros. En tu próxima conversación, introduce de manera sutil alguna proyección futura. Habla de algo divertido o emocionante que podrían hacer juntos en algún momento, dejando que la otra persona se involucre en esa imaginación. Observa cómo su actitud cambia al visualizar esos escenarios y cómo aumenta su interés y deseo. Estrategia Suprema 9. El arte de la pausa dramática. La pausa dramática es una técnica que genera expectación y tensión emocional en una conversación. Cuando haces una pausa en el momento justo, creas un espacio para que la otra persona anticipe lo que vas a decir o hacer a continuación, lo que aumenta su interés y curiosidad. ¿Cómo hacerlo? Utiliza una pausa estratégica antes de decir algo importante o durante una historia emocionante. Haz que el silencio se sienta cargado de significado, permitiendo que la otra persona se mantenga atenta a lo que vendrá. Este tipo de pausas son poderosas porque aumentan la intensidad emocional sin necesidad de palabras. No abusar de la técnica, aunque es muy efectiva, no debes abusar de esta técnica, ya que si haces demasiadas pausas dramáticas, puede perder su efecto. La clave está en utilizarla de manera moderada y en los momentos adecuados. Ejercicio práctico, aplicar la pausa dramática. Durante tu próxima interacción, identifica un momento clave en la conversación y utiliza una pausa dramática antes de responder o continuar. Mantén el contacto visual durante la pausa y observa cómo la otra persona responde al aumento de la tensión emocional. Este ejercicio te ayudará a captar la atención y generar anticipación de manera controlada. Estrategia Suprema 10. El uso del halago espejado. El halago espejado es una técnica avanzada de seducción en la que elogias a la otra persona de una manera que, indirectamente, también te halaga a ti mismo. Esto crea una sensación de reciprocidad emocional y genera una conexión más profunda, ya que ambos se sienten valorados y especiales. ¿Cómo hacerlo? En lugar de hacer un halago genérico, usa el halago espejado diciendo algo como me gusta como ambos pensamos de manera tan creativa o es interesante como ambos valoramos la honestidad. De esta manera, elogias a la otra persona mientras también refuerzas un aspecto positivo sobre ti mismo. Esto crea una conexión mutua basada en características compartidas. Fomentar la reciprocidad. Este tipo de halago invita a la otra persona a devolver el cumplido de manera natural,